Es muy probable que usted haya aprendido o de repente haya escuchado acerca de lo que es el ADN, la carga genética que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Esa información genética, esa información hereditaria que de una u otra manera nos ayuda para poder desarrollarnos, ya que el ADN es el responsable del desarrollo, del óptimo funcionamiento del organismo, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros una carga genética. Es por eso que cuando usted va al médico, lo primero que le preguntan o al psicólogo, qué sé yo, ¿no? Cuénteme usted, ¿su padre han tenido algún tipo de enfermedad? Cuénteme usted si tiene de repente alguna enfermedad anterior, de qué falleció su padre, de qué falleció su madre. ¿Por qué es que nos preguntan todo eso los médicos? Porque quieren saber nuestro historial, ¿verdad? Nuestra historia clínica. Porque la historia clínica nos habla acerca de la carga genética. Y cada uno de nosotros tenemos una carga genética diferente, ¿verdad? Es por eso que tenemos una huella digital diferente. Es por eso que tenemos un iris diferente. Y Dios, no sé cómo lo hace, pero cada vez que nace un ser humano, nace con una carga genética diferente y nos podemos diferenciar. Pero hay algo que de una u otra manera nos une. Y tiene que ver justamente con lo que la Biblia nos enseña. Porque Dios también, así como nos dio una carga genética biológicamente hablando, también Dios nos dio una carga genética espiritual. Y nos dijo y nos enseñó cómo debe funcionar la familia dentro de lo que es el plano de nuestro hogar. De tal manera que Dios, al crear a la primera familia, la estableció con un ADN especial, con un ADN particular. Un ADN que lamentablemente la gente el día de hoy quiere cambiar. Y ese es el problema de toda la vida. Dios estableció al hombre y a la mujer, les dijo, mira, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de lo que es el fruto de la ciencia del bien y del mal, no comas, porque el día que tú comas, ese día vas a morir. Sin embargo, el ser humano, el hombre, dijo, no, yo voy a comer, no, yo quiero gestar una alternativa diferente, yo no voy a hacer caso a la voz de Dios, voy a hacer algo que a mí me parece y considero que es ideal. Eso mismo se da en las familias el día de hoy. Vamos a dejar de lado la Biblia, vamos a dejarle de lado la palabra de Dios, tanto así que hoy la sociedad, por ejemplo, le llama a las familias, papá, mamá e hijos, le llama familia tradicional. No sé si usted va a Google y coloca ahí familia tradicional. Es compuesta por papá y mamá tradicional. ¿Por qué? Porque hoy día hay otro tipo de familias. Por ahí, por ejemplo, sale en las redes sociales un presentador que usted lo conoce, seguro ha mirado a través de los medios de comunicación, y sale en la piscina, sale con sus dos niños, en este caso adoptados, y entonces van en los noticieros, cubren la noticia y luego dicen, miren, son mis hijos o hijas, no recuerdo si son mujercitas o hombrecitos. Y el detalle es que luego, ay, qué lindos, qué preciosos, sí, vivimos juntos, vivimos contentos, ¿no, amor? Y voltea y sale otro hombre. Y dicen, miren mi familia, compuesta por 2 varones y 2 criaturas que hemos adoptado. Y es un nuevo formato de familia, ¿verdad? Y lo peor de todo es que en las redes sociales las personas comienzan a colocar, qué bonito, qué hermoso, qué precioso. ¿Y por qué no dar la oportunidad? ¿Por qué no amarnos entre 2 hombres? ¿Por qué tener la mente tan de repente tradicional y tan encajonada? ¿Por qué no podemos ser open mind? ¿Por qué no podemos ser mente abierta? Y comienzan a colocar una serie de conceptos. En el mes de julio de este año hubo la final de lo que vendría a ser de la Liga Nacional de Vóley. ¿Alguno de ustedes le gusta el vóley? Muy bien. ¿Quién fue el equipo campeón en este año? Ya que no pudo en el fútbol. ¿Quién fue? Pues si le digo quién ha campeonado en el fútbol, me van a decir todos, ¿verdad? ¿Quién campeonó en el fútbol? Alianza. Perdón, la U. Perdón, disculpe. Pero en el vóley, en este mes de julio o agosto, si no me equivoco, cuando se dio la final, quien resultó campeón fue el equipo de Alianza Lima, en el equipo de vóley.
Y es interesante porque a nosotros nos gusta el vóley, a mi hija le encanta el vóley, a mi esposa también. Hemos ido muchas veces a presenciar las finales y resulta de que en medio del júbilo, en medio de la algarabía, de la copa obviamente, de haber alcanzado, una de las jugadoras, que también es jugadora de la selección, se abraza fuertemente con otra jugadora, se dan un beso en los labios y entonces el reportero toma, el camarógrafo toma en este caso la poncha, ¿no? Y las dos se besan y luego se acerca a la reportera a decir, ustedes están contentas, sí, y somos pareja, y qué precioso poder hacer una familia juntas. En la revista Somos, Diario del Comercio, en la semana siguiente salió una pareja ideal, una pareja exitosa. Dos mujeres, una seleccionada nuestra y con una francesa, que son un formato de familia. Y entonces la gente dice, yo puedo hacer una familia así. ¿Por qué tiene que ser con un hombre y con una mujer? Y podemos mirar las diferentes alternativas que el ser humano el día de hoy trata de gestarse. Otros dicen, no, yo no voy con eso. Yo voy con la convivencia, otro formato. Yo voy de repente a convivir con mi pareja y yo no lo tengo claro, yo no quiero legalizarme con él, entonces o con ella. Si las cosas me van mal, pues entonces simplemente hasta aquí nomás. Convivo, vivimos juntos, vamos evaluando la situación, vamos paso a paso y luego vamos a ver hacia dónde nos encaminamos. Otro formato de familia, la convivencia. Otros dicen, no, yo sí creo en el matrimonio tradicional, pero un detalle, conviene separados. ¿Me voy a casar? Sí, pero conviene separados. ¿Por qué? Porque no confío en ti, porque todavía no tengo la plena confianza en ti. Si hay un problema, simplemente rompemos legalmente y se acabó. Tú por aquí, yo por allá y perfecto. ¿Qué te parece? Y eso sí, tenemos un bonito matrimonio. Invitamos a toda la Iglesia Alianza del Arco, ¿no es cierto? Vienen acá, entonces una decoración espectacular, o de repente nos vamos a la playa, Huanchaco, ahí nos casamos, o de repente en una casa de playa, qué sé yo. Nosotros como pastores hemos ido a casar a, no sabe usted, infinidad de lugares hemos ido a casar. Pero así como hemos ido a infinidad de lugares, también hemos escuchado, lamentablemente, a las mismas parejas que más se enfocaron en el evento en sí, y lamentablemente no en hacer una vida juntos. Otro formato. Y podemos seguir hablando de los formatos, como por ejemplo el concepto individualista, que hoy día los chicos ya no quieren casarse, ya no quieren relacionarse, amigos cariñosos, cada uno con sus padres, y nos juntamos para poder de repente tener cierta intimidad, y luego cada uno sin responsabilidad, cada uno en su lugar. Otros dicen, no, yo no voy con eso. Yo y mi mascota, yo y mi perrito o mi gatito. Y todos los selfies y el Facebook y todo Instagram dedicado a su mascota. No hay una foto de sus padres, no hay una foto de sus seres queridos, simplemente su mascota. Estuve hace un par de meses en Europa de la misma manera. Mirábamos la cantidad de coches, yo en mi inocencia, yo se lo contaba el día jueves, en mi inocencia veía bastantes jovencitas y jovencitos europeos que estaban con su coche y entraban a los malls a poder comprar. Y a un amigo le digo, oye, ¿qué cantidad de niños hay en Europa? ¿Cómo dicen que no hay niños? Y él me queda mirando y me dice, ¿de qué estás hablando? Mira la cantidad de coches de niños que hay. Ay, Juan, espérate un rato. Y cuando llegamos y nos detuvimos, bajaban, porque no pueden entrar con el coche, básicamente con la mascota, abrían el coche de niños y bajaban a su mascota. Y todos, acto seguido. Mano izquierda su coche de niño, mano derecha su mascota. Y las mascotas humanizadas, ¿ah? Y hermosas, eso sí, ¿ah? Bonitas y caras también. Sí, a mí me gustaban muchas mascotas. Pero quieren hacer una vida de familia, ya no en este caso en pareja, sino vamos a tener encuentros emocionales, encuentros sexuales, y luego entonces nos vamos a vivir con mi mascota, y entonces el individualismo. El aborto, vamos a tener intimidad, si de repente por ahí saliese embarazada, no hay problema, hay solución,
por ahí en los postes colocan retraso menstrual y son personas que obviamente lo que buscan es poder interrumpir la concepción y lamentablemente apuestan por el aborto. Y hay jóvenes, he conocido muchos jóvenes de 23, 24 años que ya han experimentado y se han aplicado 2 o 3 abortos en su corta edad. Y esa es la vivencia de hoy día. Por eso, queridos hermanos, la necesidad de volver a restaurar los orígenes de la familia. Por eso que como iglesia no podemos nosotros bajar la guardia y escuchar estos nuevos formatos que se seguirán de repente dando y se seguirán estableciendo como una alternativa del ser humano para poder dejar la palabra de Dios y para poder buscar denodadamente sus propias realidades y sus propias alternativas sin Dios. Hay que volver a los orígenes y nosotros, los creyentes en Cristo, los amadores de la palabra de Dios, tenemos que ser los defensores de las Escrituras, defensores del ADN de la familia. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo restaurar el ADN o cómo puedo colocar esos principios básicos? Permítame ir a la Biblia, abrir el primer libro de la Biblia y el primer capítulo de la Biblia, porque los orígenes se encuentran ahí. Génesis capítulo 1. Si por favor me puede acompañar y puede abrir su Biblia en Génesis capítulo 1. Y vamos a ver, espero que me alcance el tiempo, 4 principios fundamentales para la familia. Principios que Dios estableció en este precioso libro de Génesis, que para variar, Génesis significa orígenes. ¿Ok? Vamos al ADN de la familia. ¿Por qué? Porque lo primero que observamos, y sería bueno que tome nota o de repente tome foto como usted guste, es interesante que lo primero que Dios estableció es que la familia fue creada con un propósito. Con un propósito. Y usted dirá, ¿cuál es el propósito? El primer propósito tiene que ver con la multiplicación. Ser multiplicadores de vida. Porque la Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón, interesante, varón y hembra los creó. Otra vez lo subrayo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Interesante porque la Biblia dice que creó Dios refiriéndose a la humanidad, refiriéndose a la raza humana. Y cuando lo creó varón y mujer, varón y dama. Desde el principio Dios creó 2 sexos, no creó un solo sexo. Porque si Dios hubiese querido de que hagamos una familia con otra persona del mismo sexo, Dios hubiese establecido a 2 amigos, a 2 personas que puedan ir de la mano bajo ese formato. Pero Dios no lo estableció así. Estableció a un hombre y a una mujer con un propósito. El propósito, obviamente, entre varios, era el hecho de poder ser multiplicadores de vida. Y hoy más que nunca, los adolescentes, por ejemplo, porque trabajamos también en su momento con mi esposa, muchos años en un colegio, 15 años, muchos adolescentes y jóvenes viven en problemas de desviación sexual. ¿Y por qué viven en ese problema? Con inclinaciones amorosas hacia personas del mismo sexo. Y esto inclusive estimulado por las redes sociales. O también por lo famoso de la farándula, como le acabo de mencionar, este personaje que usted conoce. Y que salen y muestran lo bonito, entre comillas, que es criar a una hija adoptada entre 2 hombres. Y hoy día las universidades están llenas, lamentablemente, de ese tipo de conceptos. Me dio mucha lástima la Universidad Católica del Perú, una universidad tan reconocida, hoy día hayan 3 alternativas para poder ingresar a un servicio higiénico. Donde tú puedes ingresar a un servicio de varón, a un servicio de dama y otro alternativo. Y a ese primer varón que la Biblia establece, y a esa primera mujer se le dio la bendición de reproducirse y de esa manera producir más criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Ahora hay un tema interesante. Dios, una vez que los crea,
les brinda algo que no tiene otro tipo de formato. Porque la Biblia dice de que los bendijo Dios. Miren ustedes lo que menciona el texto: y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. La bendición de Dios está en el hogar, en la familia, cuando está el hombre y cuando está la mujer. En ese proceso y en ese orden, voy a establecer una familia entre dos personas del sexo opuesto. Acto seguido los voy a bendecir. Acto seguido, y luego vamos a verlo, vamos a fructificar y vamos a permitir que ellos sean objeto de mi bendición. Porque el texto lo dice, los bendijo Dios. Y aquí me detengo porque muchas veces nosotros pensamos que lo que logramos en el hogar es producto de nuestra propia sapiencia, de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo. Y la Biblia dice que eso es falso. Los bendijo Dios. Si tú tienes lo que tienes, es por la gracia y misericordia y bendición de Dios. No es por otro motivo, no es por tus cualidades, no es de repente por tu sapiencia, no es de repente por toda la creatividad que puedas tener, sino es por la bendición y la gracia de Dios. Nunca estuvo en los planes del Señor que los hijos fueran una carga. Nunca estuvo en los planes de Dios que nuestros hijos puedan ser, lamentablemente, un obstáculo para nuestra realización personal. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque hay muchos jóvenes el día de hoy, y estoy casi convencido, si hacemos un censo en este mismo auditorio, y le preguntamos a jóvenes menores de 25, 24 años, ¿cuántos hijos quisieran tener? Y te van a decir de repente los números más inferiores, o de repente mi gato y mi perro. Y ya no queremos invertir nuestra vida en otras personas. Y ya no queremos transferir vida. Y nos olvidamos lo que la Biblia dice de que Dios nos bendice, que Dios nos brinda la bendición y que los hijos no son una carga y que los hijos no son un obstáculo para que usted pueda realizarse. Usted puede ser un gran profesional y puede ser un buen padre. Usted puede ser un empresario exitoso y poder ser también un buen esposo y poder influenciar positivamente en sus hijos. Nunca los hijos fueron un obstáculo. El obstáculo somos nosotros, lamentablemente, que no hemos aprendido un elemento que vamos a ver más adelante. Dios entonces nos brindó la bendición, pero solamente dentro del marco de una familia y de un hogar, donde Él establece. Yo tengo 4 hijos, y una de las cosas que siempre hemos enfatizado en mis hijos es que la persona que Dios ha puesto en tu vida tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Es la persona que Dios te puso. Cuando Dios creó al hombre, Dios mismo le trajo a la dama y le dijo, esta ahora es carne de tu carne y hueso de tus huesos. Ella será llamada varona, Isha, porque de tu costilla, de ti mismo fue sacada. Fue Dios quien complementó. No es un tema diferente. No es simplemente que a mí me gusta tal persona o que de repente me interesa tal persona o tengo de repente realización con esta persona. No, la pregunta es, ¿Dios me ha puesto esta persona para ser mi compañera de vida? En mis 32 años de casado, más de una ocasión me he preguntado, en medio de los conflictos y dificultades, si realmente era la persona apropiada. Porque teníamos conflictos, teníamos dificultades, peleábamos a veces. Éramos jóvenes, cuando nos conocimos tuvimos 19 años de edad. Era mi amor de la antigüedad. Antes de conocer a Cristo, nos conocimos en una casa de estudios, estudiando contabilidad. Era mi compañera de aula. Y luego pasamos los años, nos casamos y comenzaron conflictos, éramos inmaduros. Y en medio de esos conflictos la pregunta era, ¿será la persona, Señor, que tú pusiste en mi vida? Y Dios me recordaba y me decía, ¿te acuerdas? Ella fue la persona que yo puse en tu vida. Entonces con eso es más que suficiente. Si tú me la pusiste, entonces voy a trabajar y voy a esforzarme. Porque es ella la persona que Dios ha puesto en mi vida.
Porque esa es la persona que ha puesto en mi vida. Si la he puesto yo tengo la posibilidad de desechar. Pero si Dios la puso, yo no puedo desecharla. Y tu pareja te la puso el Señor. Porque si estás casado o si estás relacionado con alguien, es porque Dios ha permitido que se unan. Y entonces necesitamos urgentemente acercarnos a lo segundo, a la bendición de Dios. Señor, ayúdanos, bendícenos, porque nuestra relación fue puesta por ti. Tú me la trajiste un día. Tú me lo trajiste un día. Con todos sus defectos, con sus virtudes, con sus dificultades. Hemos aprendido a amarnos al paso de los años. Y ahora seguimos fortalecidos. Y en medio de la crisis, pues ahí viene la luz del Señor diciendo, ella es la persona que yo puse en tu vida. Sigue trabajando y sigue esforzándote. Recuerda, ella es la persona que Dios puso en tu vida. ¿Has venido con tu esposa o con tu esposo o no? ¿Quiénes han venido con su pareja? ¿Qué te parece si le dices, mírale a los ojos y le dices, Dios me ha puesto en tu vida? Dile, ya que voy a hacer, pues, pero bueno, ya. Dios me puso. ¿Qué se hace, pues? En segundo lugar, se lo decía hace unos instantes, Dios nos ha puesto con un propósito para ser receptores de la bendición divina. Porque la Biblia lo dice, se los dije hace unos instantes, y los bendijo Dios para ser receptores de la bendición divina. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? He aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde te será para comer. Fuimos creados para recibir bendición. Él hizo a la raza humana para poder derramar toda su gracia. Y saben, interesante, porque cuando hacemos un estudio del texto, cuando miramos el texto que dice, y los bendijo, la palabra bendijo en el idioma hebreo es la palabra berek. ¿Y saben lo que significa la palabra berek en el español? Significa dar un regalo. Dios nos regaló la bendición de la subvención. Nos regaló la bendición de la provisión. Nos regaló la bendición de saber de que en ese hogar, si nos sometemos a Él, su gracia infinita estará siempre. Por eso el texto dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un día me dijo un hermano, una persona de la iglesia, me dice, pastor, ese texto bíblico no va conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y mire cómo yo estoy sufriendo, tú lo sabes. Y le dije, ¿has leído bien el texto bíblico? Sí. La Biblia dice, no hay justo desamparado. Te pregunto, ¿eres justo? ¿La justicia de Dios está en tu vida? ¿Estás obrando de una manera correcta? Y yo sabía que no lo estaba haciendo. Y siempre hay un elemento de causa y efecto. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia bíblica. Cada vez que el pueblo de Dios obedecía al Señor, tenía libertad, tenía abundancia, y cada vez que desobedecía el pueblo, tenía lamentablemente cautiverio. Por años, 400 años en Egipto, con el imperio asirio, con el imperio babilónico, el imperio romano, todos estos imperios lamentablemente fueron causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Y cuando luego de los tiempos buscaban obediencia, se arrepentían, Dios los llevaba al exilio. Y luego les daba libertad y les daba una tierra prometida inclusive. Pero otra vez pecaban y otra vez venían los problemas, porque siempre va a ser así. Si nosotros no entendemos que la bendición de Dios va de la mano con la obediencia, pues entonces no vamos a tener la cobertura, la gracia y la provisión de parte del Señor. Por eso el apóstol Pablo va a decir en 1 de Timoteo 6:17, y el Dios vivo,
nos da todas las cosas con abundancia. ¿Para qué? Para que la podamos disfrutar. Pero no solamente nos brinda las cosas, Dios no solamente creó a la familia para que pueda multiplicarse, para que pueda ser de bendición y recibir y ser objeto de la bendición de Dios, sino también para que el Señor pueda esperar de nosotros algo importante, que es la administración, para ser administradores de la creación. Porque la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y mire, y señoree sobre los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y otra vez, y sojuzgadla y señorear. Miren cuántas veces se repite la palabra señorear. En los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La raza humana fue diseñada para ejercer dominio, para poder tener lo que la Biblia enseña de una buena administración, de lo que Dios te da. Otra vez, una buena administración de lo que Dios te da, de las bendiciones que te da. Y Dios le da a cada uno de nosotros diferentes bendiciones. Algunos les da, como a nosotros, 4 hijos. Algunos les brinda 1 hijo, 2 hijos. Algunos ningún hijo. Algunos les brinda una casa propia. A otros les brinda una casa alquilada. A otros les da un trabajo bastante próspero. A otros un trabajo de día a día. Y así Dios nos va dando sus bendiciones conforme a su voluntad. El problema no son las bendiciones, sino es cómo administro las bendiciones. Y es interesante que el texto nos habla de que Dios nos dio autoridad. Y estos verbos en el verso 26 y 28, de señorear y juzgar, nos habla de autoridad y poder. Pero no solamente autoridad y poder, sino nos habla de una buena administración. Porque somos administradores de los recursos del Señor. Y el problema serio, y es un enemigo letal para las familias, es que lamentablemente las deudas, la mala administración, nos ha comenzado a robar la paz, y hoy tenemos cantidad de familias endeudadas y sin la posibilidad de vivir tranquilos y estables en esta área económica por una sencilla razón, porque no aprendí a administrar lo que Dios me dio. Y a veces queremos vivir no con lo que producimos, sino lamentablemente con lo que consumimos. Porque no podemos consumir más de lo que podemos producir. Si Dios nos da un sueldo mínimo, gracias Señor, yo debo consumir un sueldo mínimo. Pero yo no puedo consumir un sueldo de diferentes cifras si tengo un sueldo mínimo. Un día un hermano me dijo, pastor, yo no voy a diezmar hasta que me aumenten me aumenten el sueldo. El día que me aumenten, ese día diezmo. Y yo le digo, te puedo decir una profecía. No soy profeta, pero te voy a dar una profecía. El día que te aumenten, no vas a diezmar. Pastor, te lo prometo. Me juró. Bueno, pasaron 2 años, le aumentaron el sueldo. Lo escalaron rápidamente en una empresa. ¿Qué creen ustedes? ¿Diezmó o no diezmó? Oh, diezmó. Porque si en lo poco no eres fiel, menos en lo mucho. Y el problema es ese, que a veces nosotros queremos vivir consumiendo lo que no tenemos. Y ahí vienen las alternativas, el banco, los préstamos, el gota a gota ahora, y estamos metidos en problemas, porque queremos dinero rápido. Y a mí me encanta siempre visitar, ustedes saben que como pastores, siempre visitamos a los hermanos de la iglesia. Y siempre me encanta ir a los hermanos ancianos. Cuando tú vas a visitar a un anciano, ¿qué es lo que te dice el anciano? Siéntate. ¿Qué te dice? Una pareja anciana, una persona anciana, luego de conversar, ¿qué te dice? ¿Quieres una gelatinita? ¿Quieres un flancito?
¿Tienes, mamita? Sí, tengo. ¿Una limonadita quieres, papá? Ya pues, mamita. Y cuando vas a visitar una pareja joven, abre su frigider y ¿qué tiene? Tiene los envases vacíos, ¿no? Que se han quedado ahí. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Nunca he visto personas, bueno, pocas veces he visto personas mayores endeudadas. Porque siempre han sido responsables de pagar sus deudas y nunca meterse en embrollos. Pero vivimos ahora familias endeudadas. Y es triste, porque andan con sobresalto, buscando trabajo, buscando alternativas y peleando y discutiendo con los hijos, porque simplemente llegaron a una mala decisión, no administrar las bendiciones que Dios te da. Por eso es importante volver a la fuente. Por eso es importante volver a la palabra de Dios y entender que los fundamentos no deben ser los que este mundo nos plantea, sino los que Dios nos propone. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? Que Dios es dueño de todo. Porque el salmista lo mencionó, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, verso 1. Entonces, Señor, esto es tuyo, esto no es mío. Yo no puedo hacer un mal uso de lo que tú me das. Ese sueldito que me recibo o ese dinerito que me están brindando cada mes no es mío, es tuyo, Señor. Tú multiplícalo, tú bendícelo. Este celular que tengo, gracias, Señor. Si tendré la oportunidad de un dinerito más para tener un mejor, perfecto, pero si no, ahí está bien. Si tengo la posibilidad de tener una suscripción de Netflix, gracias, Señor, pero si no la tengo, no puedo tenerla. Y tranquilo. Y no voy buscando de repente al vecino y, oye, ponme en el poste un cable pues por lo bajo. No, porque no es correcto. Porque no es hacer una buena administración de lo que Dios me da. Y le estoy diciendo a Dios, no estoy de acuerdo con tus bendiciones. Yo estoy de acuerdo con lo que Dios me da y con lo que no me da. Gracias, Señor. Pero no puedo meterme en embrollos y ser un mal administrador, porque luego comprometo a mis hijos. Y mis hijos sufren, porque no les puedo dar las condiciones. O porque a veces, como ha pasado, voy a hacer el esfuerzo para meter a mi hijo en una universidad particular, en el mejor colegio, y voy a pagar fuerte, pero no te va a alcanzar, ya veremos. No. Luego, a medio año o al siguiente ciclo, lo tienes que retirar porque no puedes pagar. Y el problema lo tiene tu hijo, la vergüenza. Por eso es importante otra vez administrar correctamente los recursos que Dios nos da. Un segundo elemento, que es regresar al ADN. Y ese segundo elemento tiene que ver con entender, hermanos, escúchenme con atención, de que la familia fue creada por Dios con una estructura. ¿Cuál es tu estructura? Entiéndelo, por favor, porque este es un problema serio. Las familias deben entender que existen dos elementos importantes que involucran una familia. Y la primera tiene que ver con el elemento material. Sí, el elemento material. Porque dice la Biblia que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de un elemento material. Del polvo lo tomó y lo formó, cual artesano, cual escultor, y lo formó de un elemento material. Y vivimos en una cultura obsesionada por lo que significa nuestro físico, nuestra apariencia. Y está bien tener una buena apariencia. El gran negocio hoy, tú sabes, son los ejercicios, los gimnasios, las vitaminas, ¿no? Y los colágenos. Hoy día sé que tú te has hecho tu laseado, tus mechones y todo está bien. Y te pones botox por aquí, por allá, y está bien. No estoy en desacuerdo con ello. Y te pintas tu cabello canoso, está bien. No hay problema. Porque cuidamos nuestra área material. Queremos tener una buena imagen. Y te vas a la Avenida España y te compras buenos zapatos, buenas zapatillas. Está bien. Porque dice la Biblia que Dios creó el cuerpo físico.
Y es más, en el capítulo 1, verso 31 de Génesis dice que vio Dios lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Tu cuerpo es bueno en gran manera. ¿Te has visto al espejo? Mejor no te veas. Bueno, sí. Es bueno y en gran manera. Es el área material que Dios te dio. Y de hecho es importante el área material. No solamente el cuerpo físico, los logros, por supuesto que son importantes. Los logros en la vida. Sí, me encanta cuando mis hijos me dicen, este 7 de diciembre, una de mis hijas me dice, papá, voy a graduarme y vamos a estar con mi esposa a recibir su diploma, ya en este caso de bachiller. ¡Qué precioso! Un logro. Mi hijita me escribía por interno y me decía, papá, ¿tú crees que mi diploma la puedo colocar en el Facebook? ¿Por qué, hijita? Porque quiero proclamar mi logro. Sí, hijita, hazlo. ¡Qué bonito! Pero un detalle, ¿para qué lo quieres hacer? Y se puso a pensar, ¿solamente quieres mostrar tu logro? No te olvides de un segundo elemento. Y lo voy a mencionar en unos instantes. Porque los logros, las aspiraciones, una casa propia, el viajar por el mundo, prosperar en todos los sentidos es bueno. Pero ojo, Dios no hizo solamente el cuerpo físico. Ese era un elemento. Dios hizo un segundo elemento y es el elemento espiritual. Porque dice la Biblia que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero ¿qué más hizo? Sopló aliento de vida. Y si ustedes, hermanos queridos, observan el texto, se van a dar cuenta que el hombre fue hecho con un espíritu. Después de que Dios, como buen alfarero, termina de moldear esta bella obra de arte, que es el ser humano, que eres tú, Él se inclina y le da al hombre un componente espiritual. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo no puedo adorar a Dios solamente con un elemento corporal. Lo corporal lo ves tú. Tú ves que yo levanto mis manos. Tú ves que yo canto. Tú ves que yo derramo mis lágrimas. Pero Dios no solamente ve el área física. Dios ve mi corazón, mi espíritu. Si realmente lo estoy adorando o no. Dios nos hizo seres espirituales. Es por ello que nuestras familias deben enriquecer sus vidas espirituales. Sus tiempos con Dios como familia. El servicio al Señor. Pero hay un detalle, hermanos queridos. Hoy día nos estamos enfocando más en el área material. Nos preocupamos en tener muchas cosas, muchos logros, muchos alcances en la vida. Y nos olvidamos lo que dice el verso 7. En el primer libro de la Biblia y en el primer capítulo de la Biblia. Porque el verso 7 va a decir que Jehová, miren, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué más hizo? Sopló aliento en su nariz, aliento de vida, y recién ahí fue el hombre un ser viviente. Recién ahí fue el hombre un ser viviente. Dios nos hizo completos, una unidad formada por dos elementos, lo material y lo espiritual. Yo no puedo solamente dedicarme a la parte material y olvidar la parte espiritual. No puedo. Pero tampoco puedo dedicarme solamente al área espiritual y olvidar lo material, como ha pasado también. Y nos ponemos místicos y de repente nos volvemos cucufatos, nos volvemos personas de repente espirituales entre comillas y no estudiamos, no trabajamos, no emprendemos, no tenemos nada. Eso es incorrecto también. Ambas cosas son importantes. Inculcarles a nuestros hijos, inculcarte a ti, que los logros materiales son importantes, pero también los logros espirituales. Nosotros solemos dividir. O vivimos solamente para satisfacer nuestras necesidades físicas, o vivimos solamente para poder satisfacer nuestra área espiritual. Y es por eso que hay un problema serio. ¿Y cuál es el problema serio? El problema serio es que hemos dividido. De aquí para afuera es mi vida secular.
es mi vida particular y de aquí para adentro es mi vida espiritual. Un día un pastor viejo me dio un consejo antes de que me case y me dijo, este pastor viejo, Juan, te voy a dar un consejo y es para Rosa también, mi esposa. Haz de tu hogar una extensión de la iglesia. Haz de tu hogar una extensión de la iglesia. No lo entendía. Pastor, otra vez. Haz de tu hogar una extensión de la iglesia. ¿Lo que usted me está tratando de decir es que abra una célula en mi casa? No estoy diciendo eso, Juan. Lo que te estoy diciendo es que hagas de tu hogar una extensión de la iglesia. Te lo pongo en palabras sencillas, me dijo. En la iglesia, ¿qué cosa es lo que haces? Bueno, en la iglesia cantamos al Señor, ¿verdad? Sí, pastor. En la iglesia predicas la palabra, ¿se predica la palabra? Sí, pastor. En la iglesia se ora, sí, pastor. En la iglesia se diezma, sí, pastor. En la iglesia se sirve, sí, pastor. En la iglesia hay ayuno y oración, sí, pastor. Pues bien, eso mismo haz en tu casa. Adora al Señor, predica la palabra, ora al Señor, sirve al Señor, haz ayuno, haz oración en tu casa. Y el día que tú lo hagas, y cuando tus hijos crezcan, sabrán que no hay una diferencia entre la iglesia y tu casa, que tu casa es una extensión de la iglesia, y que lo mismo que se practica en la iglesia, también se practica en mi hogar. Pero nunca apartas lo material y lo espiritual. Tu casa tiene que ser un centro de adoración a Dios. Han pasado 32 años. No somos perfectos con mi esposa. Luchamos con nuestros hijos todavía, porque algunos tienen más material que espiritual. Pero ya están luchando y están sobreviviendo. Pero una de las cosas que sí hemos buscado es de que nuestro hogar sea una extensión de adoración a Dios también. Y eso es lo que te animo a realizar. Voy casi cerrando. En tercer lugar, la familia fue creada para el trabajo. Sí, porque la Biblia lo dice. Dios al crearnos se preocupó de todo. Dios al crear a la familia se preocupó por absolutamente todo. Hasta del espacio para desarrollar tu vida. Dios le dijo al hombre, voy a hacer un lugar especial para ti. Miren ustedes lo que dice el verso 8. A mí me impacta mucho cuando uno estudia el texto, porque dice, y te pregunto a ti, ¿qué fue lo primero que Dios creó? ¿Dios creó el huerto del Edén o Dios creó al hombre y a la mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién creó primero? ¿Al huerto del Edén o al hombre? Al huerto. ¿Y por qué creó al huerto del Edén antes que al hombre? ¿Por qué? El verso 15 lo dice. Si me ayudan con el verso 15, va a decir, tomó pues Jehová al hombre y lo puso, ¿dónde? En el huerto que él había preparado de antemano. Y ahí dice, ¿para qué? El propósito. Para que lo labrara, para que chambee, para que trabaje, pero también que lo guardase. El propósito de Dios, de la familia, es que también aprendamos a ser responsables. Dios te va a dar siempre un huerto. Dios te va a proveer. Pero tienes que trabajar en ese huerto. Tienes que trabajar y esforzarte y guardarlo. Y la familia implica responsabilidad. Y me encanta porque el texto, cuando habla acerca que Dios lo colocó para que lo labrase, la palabra labrar en el idioma original es la palabra abad, que significa servir. En otras palabras, te voy a colocar el trabajo para que tú sirvas, me sirvas. No solamente servimos al Señor como anfitriones, no solamente servimos al Señor en este lugar como músicos, no solo sirvo yo al Señor, en este caso como predicador o como parte del staff, del liderazgo de la iglesia, no. Cuando sales a trabajar, también estás sirviendo al Señor. En tu trabajo secular,
En tu labor de todos los días estás sirviendo al Señor. Entonces tu chip cambia. Porque no solamente estoy yendo a trabajar, estoy sirviéndote, Señor. Sí, en un contexto diferente, pero te estoy sirviendo porque este es el huerto que tú me has dado para provisión de mi familia. Y te agradezco. A veces hay huertos difíciles, donde tenemos jefes complicados, donde tenemos una tierra árida, donde a veces nos cuesta y nos dice, Señor, provéeme otro huerto, por favor. Pero mientras tengas ese huerto, tienes que aprender a servir. Y tienes que entender que Dios te lo puso. Y tienes que trabajar, porque es el medio que Dios te dio para que puedas subsistir. Y cada vez que vayas en la mañana a tu trabajo, dile, Señor, gracias, porque es lo que tú me has dado. Quiero servirte y quiero bendecir tu nombre aquí. Y te aseguro que tu formato cambiará. Y te aseguro que Dios estará encaminándose a su preciosa voluntad. En cuarto lugar, la familia fue creada para amar con libertad, porque le dio libre albedrío. Le dio libre albedrío, porque dice la Biblia que mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Te doy a escoger. Ahí está. Te doy un huerto, te doy un fruto. Puedes comer de lo que tú quieras, pero de esto no vas a comer. Yo te lo dejo a tu libertad. Yo lo que quiero es que tú me ames con libertad, por iniciativa propia. Dios no hizo al ser humano para que lo pueda amar en forma mecánica. Dios te hizo para que lo ames con libertad y para que lo ames de corazón. Mi esposa es testigo y en alguna ocasión uno de los problemas mayores que tenemos en la casa es para botar la basura. Antes era más que ahora. Ahora ya nos hemos organizado. Pero antes, cuando éramos recién los pequeños, teníamos que botar la basura todos los días. ¿Y quién la botaba? Este pechito. Pero luego este pechito se fue haciendo viejo y los chicos comenzaron a crecer. Y eran 4 y comenzaron a discutir entre quién tendría que hacerlo. Luego se nos ocurrió hacer un rol y bueno, todo lo demás. Pero a veces comenzaba la discusión. Yo fui ayer, no me tocó hoy día, pero esto y el otro. Pero siempre hay uno ahí, ya, para no estar discutiendo yo voy. Ya papá, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está? Y agarran la bolsa y se lo llevan y es un poquito, no tan distante, pero ahí está. A veces el frío, la lluvia. Ya. Y a veces vienen, y ha pasado que yo les he dicho, ¿por qué no botas la basura? Ya la boté. No has botado la basura. No hay nada. No has botado la basura. Mamá, porque siempre a su mamá, pues, ¿no? Mamá, dile a mi papá que está loco. Ya boté la basura. No la has botado. Mi esposa, Juan, ya la botó. No la botó. Y me queda mirando mis hijos y me dicen, ¿por qué dice que no he botado? Porque no lo has botado de corazón. Lo has hecho simplemente a regañadiente. Y no queremos que hagan las cosas por obligación, sino que hagan las cosas por convicción y por responsabilidad. Si tú dijiste, yo lo voy a hacer, eres responsable de tus actos. Eres responsable de tus palabras. Aunque no te tocaba, pero tú dijiste, yo lo hago. Ese día, ese momento, te hiciste responsable. Entonces hazlo de corazón. Yo no quiero que vengas a la iglesia simplemente por obligación o porque tu padre es pastor. No me interesa que vengas a la iglesia en esas condiciones. Si tú vienes es porque amas libremente al Señor. Porque Dios desde un inicio nos dio la libertad para que tú vengas de corazón o no. Te dijo, puedes agarrar todos los frutos, pero decide si lo haces por obediencia o simplemente por una ley, por miedo. Yo no quiero que tú me ames por miedo, porque te va a ir mal, porque dice ciertamente morirás. Quiero que lo hagas por amor. Y yo quiero que mi esposa me ame por amor, y mis hijos me amen por amor, y yo amar a mis hijos por amor. No porque simplemente tengo una responsabilidad con ellos, no porque tengo una carga y tantas cosas, no. Yo quiero servir a Dios porque lo amo.
y no porque simplemente hoy es domingo y hay que ir a la iglesia. ¿Cuál es tu motivación para venir a la congregación? ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia que viene los domingos y no sirve al Señor en ninguna área? ¿Por qué? ¿No será porque solamente vienen por una religiosidad, por una costumbre de domingo? Lo dejo en el aire. Finalmente, fuimos creados para vivir en familia. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y por eso Dios creó a la mujer, pero también instituyó el matrimonio. La Biblia lo dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No se trata de que conozca a una chica y comienzo a convivir con ella. No. Sin ningún compromiso. Dios instituyó el matrimonio como un pacto y como una relación correcta entre el hombre y su ayuda idónea. En conclusión, hermanos queridos, la familia fue creada con un propósito y esta es glorificar a Dios. La familia fue creada con una estructura, la estructura espiritual y la estructura material. La familia fue creada para el trabajo, para la responsabilidad. La familia fue creada para amar con libertad, para decidir amar de corazón y voluntariamente. Y fuimos creados para vivir en familia. La familia fue creada para vivir justamente en ese marco de armonía y bajo los designios del Señor. Nunca nos movamos de esto, aunque escuchemos tantas voces por ahí. Pero valgan verdades que la única manera de poder alcanzar estas verdades y estos fundamentos es teniendo a Cristo como centro de mi hogar. No habría otra forma. Usted sale de aquí y dice, voy a comenzar a hacerlo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si Cristo no reina en su corazón, va a ser imposible. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso comprometámonos con Dios en esta mañana. Y dígale, Señor, hay cosas que tal vez estoy distorsionando y estoy de repente olvidando y quiero volver nuevamente a tu voluntad. Porque su voluntad siempre, recuerda, será agradable y perfecta. Nos ponemos de pie. Y en esta mañana yo te animo a que te acerques al Señor. Te animo a que de repente puedas evaluar tu familia y tu hogar y tu propia vida. Y que tanto de repente estamos perdiendo la brújula y perdiendo el camino apropiado. Porque es muy fácil desviarnos. Es muy fácil escuchar otras voces y olvidar lo que Dios hizo en nuestro corazón. Por naturaleza somos ingratos. Y cuando nos va bien, nos olvidamos del Señor. Pero yo creo que es momento de volver a Él. Es momento de pedirle, Señor, ayúdame, perdóname. Estoy enfocándome en otras cosas que no eres tú. Estoy caminando sobre otros propósitos que no eres tú. Tu palabra no está siendo mi autoridad. Y te suplico me perdones. Si tú quieres hacerlo, inclina tu rostro y ora al Señor. Él conoce tu corazón y escucha tu voz. En lo secreto de tu corazón, habla con el Señor.
En esta mañana, Señor, nos humillamos delante de tu poderosa mano. Nos arrepentimos de corazón. Por los errores que hemos cometido. Como padres, como esposos, como hijos. Por habernos desviado del sendero que tú nos trazaste. Porque muchas veces, Señor, el enemigo nos ha engañado y nos ha planteado alternativas que no son conforme a tu voluntad. Y es por eso que en esta mañana nos arrepentimos de corazón y te pedimos que nos ayudes, nos restaures y nos permitas empezar una etapa nueva contigo, Señor. Que tu misericordia nos alcance y que puedas sanar las heridas de nuestro corazón y de nuestra alma, de aquellos esposos que están en conflicto, de aquellos hijos que están luchando con su fe, de aquellos problemas entre padres e hijos, de aquellas deudas, Señor, que nos están agobiando y que por una mala administración lamentablemente hemos comenzado a padecer la consecuencia de nuestro mal proceder. Te suplicamos que tú seas el que sostiene, el que provee, que tú seas, Señor, el Rey y el Soberano, que tú has prometido que nos vas a bendecir y que te creemos, Señor, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia, ni su familia que mendigue pan. Pero permítenos ser justos, permítenos ser como tú, Señor, pero ayúdanos a estar vinculados contigo, porque separados de ti nada podremos hacer. Aquellos que están enfermos, Señor, pon tu mano de sanidad en ellos y regálales la salud. Aquellos que están con dudas y luchando en su matrimonio, restaura su amor el uno para con el otro, Señor, y que empiecen de la mano una vez más, pero tomado de tu mano, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y permítenos ser una iglesia, esta preciosa iglesia del Arco, una iglesia, Señor, que pueda glorificar tu nombre, que las familias de esta iglesia puedan ser un luminar en medio de las tinieblas y que puedan iluminar esta ciudad en su día a día, en su vida cotidiana, en su trabajo, en sus estudios, con el vecindario. Que tu evangelio, Señor, pueda penetrar la sociedad a través de esta hermosa iglesia y que tú sigas fortaleciendo nuestras familias y nos ayudes a seguir trabajando para ti, Señor. Que cada vez que salgamos al trabajo entendamos que estamos yendo a servirte, porque tú nos los diste, y si nos los has dado tú, pues te agradecemos, Señor. Favorécenos, bendícenos, y que tu amor nos acompañe, en el nombre de Jesús.